Desde el cielo cayeron caguamas, desde el cielo cayeron caguamas. Eran carta blanca, eran carta blanca, eran carta blanca, me las voy a tomar. ¿Y ahora tú qué haces? ¿Qué? Me estoy preparando para el maratón Guadalupe Reyes. ¿Con esa canción? ¿No tienes una mejor manera de hacerlo? Al menos yo no me fui de rodillas a la villa. Yo nunca he hecho eso. Aunque sí conozco a alguien que subió las escaleras de un templo de rodillas. No lo desea por ti. La mamá de Clara es muy guadalupana y una vez se le ocurrió hacer eso. ¿Y por qué hizo semejante tontería? Ay, según ella porque le hizo el milagro de salir bien de una operación de hernia. A ver, la Virgen no le acomodó otra vez la hernia en su lugar, sino que fue con un médico que la operó y ella cree que mejoró por intercesión de la Virgen. Sí, así más o menos. E hizo que Clara la acompañara cargando una estatua de yeso de la Virgen. Ay, por Sir Isaac Newton, lo que hace el fanatismo. Pero, oye, ¿y quién es Clara? Ah, es una muchachita que conocí en mi clase de salsa. Ah, ¿tomas clases de salsa? Sí, son un gran lugar para conocer jovencitas. Wow, wow, wow. A ver, un momento. Cuando dices jovencitas, ¿te refieres a...? Tiene 19 años. Ay, ¿por qué no me sorprende? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Creo que tengo algo que decir. Dice la creencia popular, el mito, el embuste, la mentira o como prefiera llamarla, que en 1531, el 12 de diciembre, la Virgen María, la Madre de Jesús, se le apareció en el cerro del Tepeyac al indígena Juan Diego y le ordenó que se presentara ante Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, y le dijera que le erigiera un templo. El obispo, incrédulo ante lo dicho por un indígena, le pidió una prueba. La Virgen le dijo a Juan Diego que recogiera flores en su ayate, las llevara a Zumárraga, y cuando Juan Diego desplegó su ayate ante el obispo, dejó al descubierto la imagen de la Virgen María. Una imagen que dicen que es tan perfecta que se puede ver en sus ojos al mismo Juan Diego. Y con el milagro como prueba, se ordenó la construcción del templo. Y después todo fue maravilloso. Excepto que no, ni fue maravilloso ni nada de eso pasó. Así que lo primero que tenemos que decir es que todo lo que gira alrededor de la Virgen de Guadalupe es un gran embuste, fabricado para someter a los tontos. Pero vayamos por partes. En lo que hoy es México, en toda América, no existía el cristianismo. Era habitado por grupos indígenas con su propia cultura, lengua y dioses. Y por si no lo sabía, el cristianismo llegó a nuestro continente de la mano de conquistadores europeos que llegaron con su cultura, lenguas y su propio dios. En la tierra de Huitzilopochtli, claro, o Quetzalcóatl, después de la conquista a sangre y fuego, se implantó el culto cristiano. Si usted, gente bonita, cree en el Dios del cristianismo, cree en Jesús o en su Madre María, es porque hace 500 años los españoles conquistaron, sometieron, humillaron, desposeyeron de su cultura y en muchos, muchísimos, demasiados casos, torturaron y mataron a la población indígena. Neta, después de saber esto, que no creo sea la primera vez que lo escucha, ¿cree que el Dios del cristianismo es el Dios verdadero o superior a cualquiera de los miles de dioses que la humanidad ha creado? Ay, es que hay que ser tontos. Pero sigamos. Luego está el hecho de que en ninguno de los escritos de Juan de Zumárraga, el obispo al que se dice que Juan Diego acudió a dar el mensaje de Lupita y le mostró la imagen del ayate, en ninguno se menciona nada de todo este gran embuste. Uno pensaría que si se es testigo de algo tan maravilloso como el milagro del ayate, lo anotaría con sumo cuidado, especialmente siendo un jerarca de la iglesia y posiblemente la persona más letrada según estándares europeos de la época en la zona. Pero no.
Ni una palabra escribió. Como que es sospechoso, ¿no les parece? Luego está la fecha, 1531, 10 años después de la conquista. ¿Por qué no se le apareció antes a alguien? A Moctezuma II, por ejemplo, o a cualquier otro Tlatoani, o a alguien de los mayas o de otra etnia, o a los sacerdotes de cualquier otro dios. No, dice el mito que se le vino a aparecer a un indígena después de conquistados y de empezado el proceso de adoctrinamiento de manos de los vencedores. No sé ustedes, pero parece que no se te puede aparecer un dios, o una virgen en este caso, que no conoces o que no te inventas. Cabe también mencionar la enorme utilidad que este culto representó en el proceso de dominación, ya que al parecer 8 millones de indígenas se convirtieron al catolicismo solo después de 5 años después de la aparición. Oye, carnal, ¿sabes que el año pasado el festejo de la Virgen de Guadalupe dejó una derrama económica de 15,000 millones de pesos? Uf, ese es un fraude digno de aprender para que lo podamos replicar. Necesitamos nuestro momento guadalupano para salir de pobres. Espera, creí que el único pobre aquí era yo. Bueno, sí, solo estaba tratando de no hacerte sentir mal. Mira, como sea, estaba pensando, ¿qué tal si hacemos que aparezca una imagen de la Virgen en un pan tostado y luego cobramos porque la gente lo vea? ¿Y cómo harías que apareciera en un pan tostado? Ay, eso es fácil, solo hay que diseñar la resistencia adecuada. Además, si se puede poner la cara de Darth Vader en un pan tostado, claro que podemos poner a la Lupe. Ay, ¿por qué no me sorprende que ya lo tuvieras pensado? Pero continuemos. Sin entrar en detalles del impacto de la guadalupana en la política de México, es innegable que los réditos económicos que ha representado el culto a la Virgen de Guadalupe para la Iglesia Católica a lo largo de 500 años ha sido inmenso. También está el detalle que la Virgen de Guadalupe del Tepeyac ni siquiera es original, ya que la Virgen de Guadalupe, la original, es una tallada en madera, una virgen morena que se encuentra en Villa de Guadalupe, provincia de Cáceres, Extremadura, España, fechada como de finales del siglo XII. El mito de The Real Virgin of Guadalupe es mucho más interesante que la de su copia pirata Región 4, porque incluye una vaca y un hijo, que mueren y luego resucitan. Y bueno, el oriundo de Extremadura, Hernán Cortés, llevaba a esta virgen en su pendón durante la conquista, y cualquiera puede apreciar las enormes similitudes entre ambas, la Guadalupe de España y la Guadalupe de México. Casi diría como si se hubieran basado en la primera para crear a la segunda. Y claro que también está el asunto del sincretismo. Desde tiempos prehispánicos, el Tepeyac había sido un centro de devoción religiosa para los habitantes del Valle de México. Se considera que en esa zona se adoraba a la más importante divinidad náhuatl de la tierra y la fertilidad. Al parecer, diversos estudiosos consideran que esa diosa pudo ser Coatlicue, Teteoinán, Tochi o Tonanzi. El sincretismo, o la hibridación de dos o más corrientes culturales, aceleró la conversión de los recién conquistados al catolicismo, dado que en las nuevas imágenes podían ver reflejados a sus antiguos dioses. Y bueno, tal vez se pregunten, ¿qué ganarían? ¿Los españoles podrían ganar algo a través de este culto sincrético? Y la respuesta es sumisión. Una sumisión tan abyecta que aún hoy, a casi 5 siglos de la aparición de la Virgen, millones de personas peregrinan cada año a la infame Basílica de Guadalupe al norte de la Ciudad de México. Las mandas que cumplen estas personas en agradecimiento por los favores recibidos incluyen las más degradantes acciones en contra de la dignidad humana, desde acudir caminando desde lejanas distancias, ir arrodillados a partir de algún lugar, cargar pesadas figuras o cuadros. La humillación de los devotos a un fraude atenta contra el sentido común y el amor propio. Historias como las de una mujer que acude de rodillas porque la Virgen le hizo el milagro de que su hijo sobreviviera al cáncer. Claro que sobrevivió porque recibió quimioterapia y radioterapia, y que no se da cuenta de que si su Dios existe, fue él quien le dio cáncer a su hijo, ya que ese Dios en Isaías 45:7 se atribuye el crear el bien, pero sobre todo el mal. ¿Sabes, Ale? Esto me hace pensar en lo influenciable que son los mexicanos. No solo los mexicanos, Max, en general cualquier persona que no ejercite el pensamiento crítico.
Sí, y por eso estuve pensando que si conseguimos a unas personas que se hagan pasar por lisiados y decimos que tengo poderes mágicos para curarlos, podemos hincharnos de dinero. ¿Qué no has aprendido nada de este video? Por supuesto que he aprendido algo. Si un fraude como el guadalupano ha durado durante 500 años, eso quiere decir que tenemos que aprovecharnos de esa ingenuidad para ganar dinero. Ay, es que eres un descarado. Con respecto a la imagen que se encuentra en la Basílica de Guadalupe, sabemos que fue pintada por el indígena Marcos Ipac de Aquino y encargada por Fray Alonso de Montúfar, arzobispo de México, que fue el gran impulsor del culto a Guadalupe y que convocó el primer concilio provincial mexicano en 1555. El mito de la Virgen de Guadalupe fue y es la herramienta perfecta para someter a los derrotados, desposeídos e ignorantes mexicanos, que por un cochino trapo viejo se arrastran como gusanos. Así que una vez más lo digo, no existen los dioses, los santos o las vírgenes mágicas. Nadie escucha sus rezos porque aquellos a quienes rezan fueron inventados para sacar provecho de ustedes. Pero como siempre, sea usted juez de lo que aquí hemos dicho. A los que llegaron hasta aquí, muchas gracias, en verdad lo apreciamos. Si este video fue de su agrado, por favor, no olvide dejarnos su like, comente, comparta y suscríbase para que cada vez más personas podamos pensar de manera crítica. Y recuerde, carpe diem quam minimum credula postere. Hasta la próxima.